Arrancamos con eso que querías conversar vos respecto a los tres temas éticos, o lo que vos entendías que eran las tres preocupaciones éticas de comienzo de siglo. Retomamos de ahí. ¿Ok? Bueno, hecho un poco la diferencia que habíamos marcado entre ética, moral y lo que es la deontología, y específicamente el código deontológico, un poco en este segundo tramo, digamos, la idea es abordar justamente los grandes temas de la ética en este arranque del siglo XXI. Si bien los temas ahí nos da para hacer un listado grande, yo creo que hay al menos tres puntos, tres grandes temas que son los que nos convocan y nos deberían ocupar como sociedad, como sociedad global, diría, ya no solo pensando, ¿no?, en los contextos locales, ¿no?, sino como sociedad global, de atender, ¿no?, y que creo que concitan en buena medida la reflexión también desde el campo de la filosofía y en relación, en diálogo con el resto de la sociedad y las disciplinas, otras disciplinas, ¿no?, específicas, y particularmente el tercer punto que voy a plantear con las tecnologías, ¿no? Pero bueno, yo creo que el primer gran desafío que nosotros tenemos es cómo tramitamos las diferencias culturales y evitamos el choque de civilizaciones en un mundo globalizado, ¿no? O sea, que esta palabreja de la globalización que desde fines del siglo XX y este comienzo del siglo XXI se ha impuesto, lo decíamos hoy antes de arrancar esta instancia de la charla, ¿no?, que vivimos en el mismo barrio digital, que yo he visto colegas en estos tiempos, he estado más en contacto con colegas de otros países que incluso con familiares, ¿no? El mundo se ha globalizado, y esa globalización tiene, por supuesto, enormes beneficios y también enormes desafíos, ¿no? Porque también empezamos a entrar en juego, a construir valores, ¿no?, la intersubjetividad junto a otros sujetos, otras comunidades, otras sociedades que no tienen nuestros valores, que no piensan como nosotros, ¿no? Y de alguna manera empezamos a convivir, y ahí es donde se va a dar lo que algunos autores plantean como choque de civilizaciones. De hecho, el nacimiento del siglo XXI es muy sintomático en ese sentido, ¿no? El atentado de las Torres Gemelas yo creo que es un claro símbolo de ese choque de civilizaciones, ¿no?, en algo bien concreto, trágico y terrible, y que todavía no hemos podido, por supuesto, resolver. Hemos visto lo que ha pasado más recientemente entre el retorno de los talibanes en Afganistán, el modelo de democracia estadounidense que intenta de alguna manera colocar en el resto del mundo como modelo de lo justo, de la democracia. Esos conflictos son absolutamente latentes entre los grandes bloques civilizatorios, ¿no?, Occidente y Oriente, pero también en las internas de nuestros países, ¿no?, donde los flujos migratorios cada vez son más marcados. Y Uruguay, por ejemplo, que era hasta hace poco una sociedad bastante homogénea, también está recibiendo una migración fuerte, y también desde ese lugar tenemos que empezar a procesar una cultura del mestizaje, ¿no? Algunos autores hablan justamente de la construcción de culturas híbridas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Néstor García Canclini, que plantea que justamente para evitar estas tensiones y este choque de civilizaciones debemos reflexionar y apuntar hacia una ética de lo híbrido, ¿no? Poder combinar aquellos valores que consideramos deseables en nuestra sociedad y en diálogo con otros, ¿no?, que provienen de otras experiencias también valorativas. Yo creo que ese es un gran desafío que tiene el siglo XXI. Estamos viviendo aquella torre de Babel de la que hablaba, la aldea global que hablaba McLuhan, ¿no? Creo que estamos en ese momento de la historia y tenemos ese gran desafío por delante para que esto no desbarranque, ¿no?, porque también podemos desbarrancar, ¿no? Es un gran desafío que tenemos por delante. Yo ubicaría como segundo desafío ético fundamental que tenemos es cómo forjamos una sociedad más justa, ¿no? Hoy hablábamos de que la ética reflexionaba sobre qué es lo justo. Bueno, yo creo que nosotros tenemos todavía sociedades muy desiguales en lo interno y en la comparación, ¿no? Por ejemplo, Latinoamérica sigue siendo la región más desigual del mundo, no la más pobre, que es el África subsahariana, pero Latinoamérica, los últimos informes por ejemplo, de CEPAL, confirman lo que viene siendo hace décadas, ¿no? Es
somos la región del mundo donde hay mayor desigualdad. Y ahí es, de mi parte, de mi lugar, ¿no? con mi tarea, con la tarea que más me compete, que es la tarea no solo de la reflexión en términos filosóficos, sino el trabajo áulico. Yo creo que ahí juega un papel muy importante la educación, y también el rol que juegan las nuevas tecnologías en vínculo con la educación, ¿no? Que sobre esto quiero retomar en el último puntito de la charla de hoy, como para dejar abierta esa temática, pero creo que también la pandemia, ¿no? y la migración a los sistemas híbridos entre lo presencial y lo virtual nos han dejado una clara enseñanza respecto de los déficits que tenemos en los modos de procesar la igualdad cuando apelamos también al recurso tecnológico, ¿no? Y yo creo que es un gran desafío que tenemos en esa tríada entre ética, educación y tecnología. O sea que la construcción de poder forjar sociedades más justas, yo creo que es un desafío que tenemos desde el nacimiento, por supuesto, de la historia de la humanidad, pero creo que la sensibilidad también de nuestra época nos lleva a aterrizar mayormente en esa discusión en términos éticos, ¿no? Los griegos no se planteaban probablemente el tema que tuvieran esclavos o que los ciudadanos fueran pocos. Era algo más que ya formaba parte de la costumbre de una sensibilidad donde la desigualdad corría como moneda corriente, digamos, no había un gran cuestionamiento al respecto. Pero yo creo que a esta altura de la humanidad, con todo el agua que ha pasado bajo el puente en reflexión a la construcción de la igualdad, nos debemos una construcción de sociedades que al menos intenten ser un poco más en nuestra región latinoamericana, ¿no? Y mucho tiene que ver el papel de la educación, de la cultura y de las tecnologías mediando en estos espacios, ¿no? Y el tercer ítem, yo creo importante, porque bueno, vivimos en el ágora digital, ¿no? Nosotros, si los griegos discutían en ese ágora público que eran las asambleas, nosotros vivimos en el ágora digital, ¿no? Estamos en la democracia 3.0 como mínimo. Entonces, la gran discusión que nosotros tenemos es cómo abordamos las implicancias éticas de la sociedad digital que habitamos, ¿no? Que nos presenta enormes desafíos. Esto sí que da para escribir más de un libro y para charlas extensas. Pero bueno, yo quisiera concentrarme al menos en 2 o 3 puntos, ¿no? Que me parece que son los que están en el tapete de la discusión. El primero es el debate ético sobre la utilización de la base de datos, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos un dilema fundamental en este vínculo con la sociedad digital. El manejo de los datos, creo que todos estamos de acuerdo en que se ha convertido en yo diría, el petróleo del siglo XXI, ¿no? Es la minería de datos, de hecho, fue señalada por The Economist en un artículo hace 3 o 4 años como el recurso más valioso del mundo en la actualidad, ¿no? Y yo creo que ahí una cuestión que emerge como primer punto de reflexión ética refiere justamente a la utilización que hacen las empresas de esa información, ¿no? Que en muchos casos ha implicado el violentar las fronteras de lo privado en aras del beneficio empresarial, ¿no? Acá no empiecen a tirarme con ningún palo, pero yo creo que un poco esta ha sido la gran discusión, justamente que tiene que ver con cómo las empresas utilizan ese manejo de datos y si se violenta el ámbito de lo privado, ¿no? Yo creo que si bien se han puesto en marcha normativas que son cada vez más exigentes en relación a la protección de los datos, claramente siguen surgiendo casos situaciones que hablan de esa vulnerabilidad, ¿no? del manejo al que estamos expuestos la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Yo hace poco miraba este documental del gran hackeo, ¿no? de Netflix, es un documental que debe tener 2 o 3 años, que aterriza en este caso del Cambridge Analytica, que justamente, ¿no? es una empresa de campañas electorales que, bueno, utilizando esa información que había obtenido, ¿no? esos datos personales de la población que fueron vendidos por Facebook, bueno, influyó y operó políticamente, bueno, tanto en las elecciones norteamericanas, que en ese caso dieron por ganador a Trump, como en el caso de Brasil, ¿no? con Bolsonaro, y como ha sucedido en muchos otros países, ¿no? Entonces yo creo que ahí
la pregunta, ¿no?, de la ética, que también refiere el para qué y el cómo, ¿no?, que son las grandes preguntas sobre el sentido de algo que provienen de la filosofía, ¿no? ¿Para qué? El cómo, esas grandes interrogantes, el para qué una empresa utiliza la información, ¿no?, y el cómo maneja los datos, yo creo que que define en definitiva los valores que esa empresa coloca en escena, ¿no? Y por eso lo hablábamos hoy al comienzo. Yo le decía que para mí es muy importante la invitación a esta instancia, porque también habla de los valores que la empresa quiere colocar, ¿no?, en escena o discutir, ¿no? Me parece que tiene que ver justamente que las acciones empresariales tienen una responsabilidad en este sentido, una responsabilidad social y ética fuerte en relación, por ejemplo, a la ética de los datos, ¿no? Yo creo que la ética de los datos se ha convertido en un elemento central del debate público de la era digital, ¿no? Quizás la gran pregunta ahí pueda estar en dónde está la línea que separa el buen o el mal uso del poder de los datos y los algoritmos, ¿no? Esto del poder de los datos me parece que es central, digamos. Hoy en día quien maneja los datos tiene un inmenso poder en la sociedad, y por lo tanto tiene una responsabilidad ética muy marcada, ¿no? Y yo ahí un poco les contaba, decía, hablando con Gonzalo también ayer, que me parece que hay un autor que, él me decía que varios de ustedes dice, te vas a sorprender que los ingenieros algunos lo han leído y lo manejan, que es Byung-Chul Han, que es un surcoreano que se formó básicamente en Alemania y viene produciendo en aquel lugar del mundo, y él desarrolla algunos planteos, bueno, que el campo realiza una crítica, ¿no?, básicamente a lo que se ha convertido, lo que él llama el concepto del panóptico digital, ¿no?, que me parece que es un término que está justamente en vinculación con esto de la utilización o el mal uso de los datos, o los riesgos a lo que nos exponemos con esta cuestión de cómo se maneja los algoritmos, ¿no? Y Han dice algo muy, muy interesante, ¿no? Primero que hace un corte importante con lo que ha sido los modos de procesar la vigilancia del sujeto en la sociedad, ¿no? Él refiere a cómo antes operaba ese sistema del panóptico. Imagino que ustedes lo habrán visto o sufrido en el liceo, el concepto de Foucault sobre panóptico, ¿no?, que es muy similar, para decirlo por si alguno no lo tiene muy presente, a esta idea del gran hermano, ¿no? Como esos realities en donde, bueno, nos ven, nosotros no sabemos, vigilados, pero manejan absolutamente nuestra vida, con la diferencia, diría Han, que nosotros, esa sociedad panóptica, quien es observado se sabe vigilado, ¿no? Y de alguna manera no es del todo partícipe, ¿no?, en esa situación. Es vigilado a pesar de su voluntad, ¿no? Y Han dice, bueno, los habitantes del panóptico digital de nuestra era, de nuestra época, tienen una gran diferencia, es que en verdad que se creen que son libres, ¿no? Se creen que no son de alguna manera vigilados, incluso colaboran de manera activa, ¿no?, en esa vigilancia, ¿no? Porque la utilización de las redes, dice, bueno, nos lleva a que los propios sujetos coloquemos todos ahí. Que dice, tiene que ver incluso con la propia personalidad del sujeto posmoderno de nuestra época, ¿no?, con el afán del exhibicionismo, ¿no?, de esta cosa voyeur que tenemos, de mostrar absolutamente todo en las redes, y con esta idea de que somos en tanto estamos en las redes, ¿no?, y en tanto nos mostramos. Y desde ahí, bueno, diría Bauman, que lo voy a traer simplemente a colación en esta referencia. Hay un libro que, bueno, quizás alguno lo leyó, sino que me parece que también es otro de los libros a recomendar a autores, que es Modernidad Líquida, donde él habla de las características de la sociedad posmoderna. Él le llama modernidad líquida en vez de posmodernidad, pero bueno, básicamente está hablando de la posmodernidad. Es una de las grandes características, que se han borrado las fronteras entre lo privado y lo público, ¿no? Y esto ha sido favorecido por la era digital, y ahí es donde tenemos realmente un gran desafío. Y yo lo veo mucho, como le decía, trabajo hace 20 años en el ciclo básico, con las nuevas generaciones, sobre todo, ¿no? Lo normal que es
mostrar absolutamente todo en los espacios de las redes sociales, ¿no? Y existir en tanto estás ahí, ¿no? Existir a partir de la imagen. Y realmente este espacio entre lo público y lo privado ha quedado absolutamente difuso, ¿no? Y esto tiende de alguna manera, dice Han, a ser aprovechado por aquellos que recolectan datos y que manipulan las preferencias del usuario, ¿no? Han remarca en ese sentido que Google y que las redes sociales se presentan como espacios de libertad, pero que en los hechos terminan adoptando formas totalitarias de la vigilancia, ¿no? Donde, esto que decíamos, el habitante de ese panóptico digital es víctima y es actor a la vez, ¿no? Y esa es la gran paradoja, si se quiere, y la gran diferencia también con esa otra sociedad panóptica, ¿no? En donde el sujeto se había vigilado, pero no era partícipe de esa, era obligado de alguna manera. Acá no, voluntariamente nosotros participamos alegremente de ese control y de esa vigilancia, ¿no? Bueno, Han habla de la autoexplotación, que hacemos también en un libro que también recomiendo, que es La sociedad del rendimiento, en relación a esta cuestión de estar permanentemente en un proceso de producción. Pero ese es otro asunto, ¿no? Pero que está vinculado, por supuesto, con las nuevas tecnologías, pero sobre todo me parece que era importante aterrizar en esta cuestión del control del usuario, y cómo ese control es hasta voluntario y tiene la máscara de la libertad, ¿no? Nos sentimos libres en las redes, cuando en verdad, bueno, las redes pululan un arsenal a esta altura de herramientas digitales con las cuales el sistema nos puede controlar, ¿no? Nos puede vigilar, controlar, que por un lado, a ver, sin ponernos en esta paranoia que parece a veces en la que Han aterriza, ¿no? Por supuesto que los estados también tienen un derecho de vigilancia, si se quiere, en nombre del bien común, ¿no? Sobre qué hacen los ciudadanos, pero es cierto que corremos un riesgo enorme en relación a las libertades individuales, ¿no? Y esa utilización de esa vigilancia, pensaba, bueno, Han escribe un artículo muy interesante cuando explota lo de la pandemia, que habla sobre lo que sucedió en China, ¿no? Incluso con los casos de reconocimiento facial, ¿no? Aquel sujeto que tenía que estar en aislamiento era vigilado en lugares públicos, por si eventualmente andaba circulando, por drones, y eso implicaba un castigo en términos de puntos como ciudadano, ¿no? Tienen una tarjeta como ciudadano en donde, bueno, si cometen determinadas faltas, hay hasta una baja en ese puntaje como ciudadano que te permite, entre otras cosas, no te permite, entre otras cosas, acceder a determinados trabajos, o hay determinadas formas de control, de castigo por esa infracción normativa del sujeto, ¿no? Y está anclado en una vigilancia digital, ¿no? Incluso con la utilización de drones, ¿no? Eso me hace acordar mucho a ese panóptico Foucaultiano, porque ahí sí no hay una participación activa del sujeto, sino esa mirada absolutamente totalitaria y de control, ¿no? Y bueno, en otro libro de Han, que es La sociedad de la transparencia, justamente otro de los puntos que él remarca es el tema del algoritmo, ¿no? Dice, el algoritmo tiene el objetivo de concentrar a los usuarios en burbujas de eco que permiten conocer mejor sus gustos, sus preferencias, y a partir de eso se elaboran, dice Han, psicoperfiles acabados que son los que se comercializan, ¿no? Y entonces ahí tenemos la gran pregunta, que es justamente cuál es la justificación ética que está detrás de esa psicopolítica, detrás de ese psicopoder que se basa en esta creación de perfiles de la población a partir del cruzamiento de datos, ¿no? De esa información que se recopila, que es administrada por las empresas, que es ofrecida como mercadería, ¿no? Las empresas terminan convirtiéndose en una especie de big dealer, ¿no? Es el gran suministrador, incluso hacia el Estado, ¿no? Hacia el Big Brother, bueno, el Big Dealer, que en ese vínculo con el gran hermano, termina suministrando mucha de esta información que se recopila en las redes, y Han, una especie de cuestión fatalista, pero yo creo que hay mucho de reflexión en torno a esta situación que nos convoca, dice que esto implica un punto de quiebre, en el sentido que para él entiende que es el fin de la libertad, ¿no? Que son los grandes riesgos que corremos con
Y es en donde él ata este punto entre la ética y la tecnología, ¿no? Se están generando a partir de esa utilización lucrativa de los datos y de vigilancia del sujeto, sociedades totalitarias con usuarios absolutamente manipulados, ¿no? Y esto está reñido, por supuesto, con los conceptos básicos de una sociedad justa, de una sociedad libre, de una sociedad democrática. Y esto yo creo que podemos ejemplificarlo incluso en términos del manejo global de la conexión, ¿no? No solo del manejo de datos. Cuando sucedieron los grandes disturbios, por ejemplo, la primavera árabe en Egipto, fueron las empresas las primeras que bloquearon la mensajería, ¿no? O en la misma China, cuando ¿no? comenzaron algunas pequeñas movilizaciones de protesta, el Estado lo primero que hace es cortar los servidores, ¿no? Entonces también hay ahí un poder de control y de vigilancia que tiene que ver con quién maneja la posibilidad de la conectividad. Esto es un poder enorme, ¿no? Alguien puede quitar el enchufe, dejarnos aislados, ¿no? Manejar qué se dice o no se dice a partir de poder ser usuarios privilegiados o no de las redes sociales, ¿no? Hanke propone, bueno, él propone de alguna manera intentar liberarnos de esta economía que se teje, ¿no? detrás de nuestros movimientos, como un principio fundamental de defensa de la libertad, ¿no? Un acto de liberación es intentar escapar a esta economía de los datos. La salida quizás sea el aislamiento digital, pareciera ser una posición bastante radical. Yo creo que es un poco a la Capela Han, ¿eh? Digamos, él termina diciendo hay que desconectarse. Yo creo que por otra parte tenemos que dar una discusión, y no es la desconexión el camino, ¿no? Yo creo que las nuevas tecnologías, las redes sociales, nos permiten la posibilidad de mejorar, en verdad, la calidad democrática y de mejorar el conocimiento y que colaboran a favor de una construcción de una sociedad más justa y de una sociedad del conocimiento que sea más abarcativa. Por eso, la importancia de colocar el eje en cómo utilizan básicamente los gobiernos y las corporaciones y las empresas estas nuevas tecnologías, ¿no? Yo creo que el problema no es, como decía hace un rato, que los gobiernos incluso ejerzan una manera, en algún punto, de vigilancia de movimientos, porque bueno, esto también se puede hacer en nombre de gestionar el bien común, y algo de eso puede haber, sino yo creo que tenemos que tener una vigilancia fuerte y de reflexión ética sobre el manejo de la vigilancia quizás corporativa gubernamental, ¿no? O sea, ese matrimonio que se da a veces entre las grandes plataformas y las grandes empresas y los gobiernos, ¿no? Ahí es donde yo creo que corremos un riesgo importante y que amerita colocar realmente la discusión pública, ¿no? El otro punto que me parece que está asociado, por supuesto, y que es importante, tiene que ver con el filtro de la información, ¿no? Que a mí es otra cuestión que me preocupa mucho, ¿no? Todos sabemos que cuando le damos un me gusta, por ejemplo, en Facebook, en algunas redes sociales, a una publicación, por ejemplo, una publicación de tono político, comienza a darse una práctica de pensamiento sesgado, ¿no? Que es inducido por las propias redes sociales, ¿no? Se genera ahí una especie de filtro burbuja en el que las redes muchas veces nos están arrojando, y los individuos básicamente terminan recibiendo el tipo de información que uno mismo ha seleccionado previamente, ¿no? Nosotros, con aquellos que interactuamos más, básicamente somos de los cuales después leemos noticias, o tenemos sus publicaciones en los muros, o si optamos por determinado partido político, determinada orientación ideológica, probablemente nos empiecen a aparecer hasta publicidades de actores políticos que van en esa línea. Todo ello nos lleva a ese efecto, ¿no? Burbuja, vivimos como un eco. Esto, entre otras cosas, ha proliferado, ha llevado a los riesgos que, por ejemplo, implican la proliferación de las fake news, ¿no? De las falsas noticias, ¿no? Estamos dispuestos a escuchar atender determinadas publicaciones con determinados contenidos, porque bueno, son aquellos que empatizan de alguna manera con nuestra ideología, ¿no? Y esto yo creo que es un riesgo importantísimo que se corre a nivel democrático, ¿no? Porque, entre otras cosas, si algo nosotros no estamos pudiendo
procesar bien, es la diferencia, ¿no? O sea, es el diálogo y el discutir con el otro. Algo de lo que hablábamos hoy en uno de los primeros desafíos que decía que teníamos en el siglo XXI a nivel ético, ¿no? Cómo procesar la diferencia, lo pensaba en escalas civilizatorias, pero esto sucede en la interna, en las grietas que se hablen en los modos de discutir que tenemos en términos políticos, ¿no? Además, las redes nos permiten rápidamente eliminar o bloquear a aquel que no piensa como nosotros, y esto lo vemos sistemáticamente como una práctica aséptica habitual, ¿no? que llevamos adelante, más este efecto burbuja que a veces no, que nos lleva el propio filtro de la información. Yo creo que ahí es otro de los grandes riesgos que venimos corriendo, ¿no? En este vínculo entre la ética y la utilización de las tecnologías, ¿no? Y a su vez yo creo que prima también, por otra parte, una especie de política cuasi zombie y emotivista del me gusta, que a mí es otra cosa que también me preocupa, ¿no? También hemos, a ver cómo plantearlo, hemos dejado de llevar adelante ciertas prácticas políticas que se sustituyen por el dar me gusta a apoyar a determinadas publicaciones, ¿no? Y de alguna manera sentimos que eso son nuevas formas de colocar nuestra visión del mundo a partir de una red, de un clic, y hasta ahí llega nuestro modo de compromiso incluso con la sociedad, ¿no? Muchas prácticas han estado y terminan canalizándose en esta nueva forma de expresión que tenemos a partir de los me gusta, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos también un problema importante, porque bueno, la construcción también política de la reflexión ética es siempre una reflexión colectiva que está mucho más allá del mero hecho de dar clic en plataformas digitales, ¿no? O de sentirnos mejor sujetos, mejor ciudadanos, porque entramos en estas campañas que a veces de recolección de firma digital, y bueno, esto un poco nos deja con la conciencia tranquila, pero hemos terminado desarrollando la política de este modo también, ¿no? La política en sus términos más amplios, ¿no? La concepción de que colaboramos en la construcción de un mejor mundo, del bien común a partir de estos clics que damos en los espacios digitales, ¿no? Pero sobre todo, fuera de este paréntesis que hice sobre esto de la práctica cuasi zombie de dar me gusta y esta corrección política que dan a partir de los likes, yo creo que el punto ahí, en este tramo, es que vivimos en la era del filtro de la información, y en el marco de una sociedad del conocimiento donde en definitiva quien posee, filtra y maneja el conocimiento es quien tiene el poder, ¿no? Entonces, ahí también tenemos una discusión importante por dar, es en los modos en que se da ese filtro de la información, ¿no? Que generalmente tiene que ver con un sentido económico, lucrativo, o de sacar ventajas en términos políticos, ¿no? Cómo es utilizado, lo veíamos en esta referencia a la campaña cómo sucedió en Estados Unidos, o lo que pasó en Bolsonaro, ¿no? En Brasil, que me parece que es muy sintomático de la nueva forma de hacer política, utilizando este filtro de la información, ¿no? Ahí tenemos otro de los grandes dilemas, porque bueno, yo creo que esta situación que hemos enumerado, ¿no? El manejo de la base de datos, el filtro de la información, son situaciones que están reñidas fuertemente con los principios éticos que debe sustentar una democracia plena, ¿no? Y no sé si llegar a ese punto de sentirme en el panóptico digital como lo plantea Han, pero sí creo y concuerdo con algunos autores que están planteando los riesgos que estamos corriendo en términos democráticos por el gran poder que tienen algunas empresas tecnológicas en relación al manejo de los datos y del manejo de la información. Y yo creo que ahí el rol de la filosofía, el rol del debate ético es clave en esta crítica de la sociedad del control, sobre todo para pensar y fomentar el debate inteligente, ¿no? En esta era digital, las posibilidades de abrir una sociedad que esté fundada en la ética argumentativa y en los valores deseables, que es un punto en el cual nosotros tenemos un gran déficit, ¿no? Yo pienso no solo en términos éticos, sino en la capacidad argumentativa. Les contaba hace
también antes de comenzar, que durante varios años estuve trabajando como docente de ética en la Universidad Católica, trabajando con ingenieros durante unos cuantos años, y realmente no solo lo vivía con mis alumnos de secundaria, sino que me pasó también con estudiantes del ámbito universitario. Tenemos enormes problemas en identificar núcleos argumentativos básicos en los textos, en la capacidad de argumentar. Entonces, también a veces la utilización de las nuevas tecnologías nos han circunscrito también a una lectura y a una escritura más recortada, y si sobre todo se fomenta estos efectos, ¿no?, burbujas, en los cuales terminamos charlando a veces en los espacios posibles de los debates en redes con aquellos que piensan como nosotros. Bueno, yo creo que corremos este riesgo del pensamiento sesgado que termina excluyendo la posibilidad del desarrollo de una democracia más plena, ¿no? Y el último punto que lo quiero dejar esbozado para dejar también un rato al intercambio, que creo que es lo que, la parte que va a ser más rica, para que no sea simplemente un stand-up de mi parte, y que lo voy a dejar planteado. Quizás más adelante podamos tener una instancia en donde específicamente aterricemos en esta cuestión, tiene que ver con las secuelas educativas, ¿no? Que a mí es específicamente el terreno que más me interesa, porque entre otras cosas, como les contaba, llevo 21 años dando clases, y es donde mucho de esto que hablamos de la sociedad del conocimiento, la educación y las nuevas tecnologías se ven en el campo de la acción, ¿no? Nosotros tenemos un gran problema en el marco de esta era digital, donde hay un exceso de estímulos, claramente, que afecta la economía de la atención, ¿no? Hemos visto sistemáticamente cómo la utilización de las nuevas tecnologías termina fragmentando y dispersando la percepción de los alumnos y de los adultos también, ¿no? Pero yo creo que es particularmente preocupante la situación en el campo de lo que es la educación formal, ¿no? Y diría específicamente sobre todo el campo de la educación secundaria, ¿no? Por ejemplo, la cantidad enorme que tenemos de trastornos de déficit atencional por hiperactividad, que están muchos vinculados incluso al uso de los aparatos, de las nuevas tecnologías. Uruguay está medicando a nuestros jóvenes con Ritalina como si fuera agua mineral. Tenemos un enorme problema, estamos en un promedio altísimo en comparación con la región. Hay una poca tolerancia a la atención teórica, ¿no? a la capacidad de contemplación, de profundidad en la reflexión, el uso del celular. Bueno, tenemos que lidiar en nuestras clases, y no solo le diría en las clases con los chiquilines de educación media, ¿no? Me pasa con estudiantes universitarios, ¿no? Me hace acordar a Habercon cuando terminó renunciando a sus clases de la universidad porque decía que los estudiantes universitarios no le daban caso, daban con el celular. Y eso es una problemática que tiene secuelas diversas según los sujetos involucrados, ¿no? Y ahí es donde yo instalo quizás el principal reto que tenemos en materia ética cuando pensamos la ética vinculada a la educación y a las nuevas tecnologías, que es el de la brecha digital, ¿no? Las desigualdades que tenemos en el aprovechamiento del acceso a la información. El gran, si se quiere, desafío que nosotros tenemos es cómo en este marco de la sociedad del conocimiento no se nos caen algunos chiquilines, generar igualdad de oportunidades. Y nosotros tenemos un ejemplo muy claro, muy latente, con lo que hemos vivido en estos meses de pandemia. Les hago, para cerrar en estos 5 minutos finales, me gustaría aterrizar en contarles un poco algo que quizás ustedes están al tanto, pero me parece que es muy pertinente ponerlos en escena en estos momentos. Cuando Uruguay, cuando nuestro país migra a las plataformas educativas, que nos agarra por suerte muy bien con el plan Ceibal, bueno, teníamos la posibilidad de rápidamente migrar tantos docentes como alumnos, nos encontramos con una serie de problemas en lo inmediato, ¿no? Primero, la formación de los propios docentes, que es el manejo pedagógico de las nuevas tecnologías. Tenemos un déficit enorme, ¿no? No era cuestión de prender el Zoom y poner a las espaldas un pizarrón y hacer lo mismo que hacíamos en el espacio físico, ¿no? O colgar un PDF en la plataforma Ceibal y que los alumnos
entraran cuando pudieran y vieran cómo se manejaban con esa situación. O sea, eso es lo primero, que tenemos una enorme falta de formación en el manejo de las herramientas tecnológicas asociadas al campo de la educación. Y desde ahí, la empresa de ustedes, si se quiere dedicar a este rubro, creo que sería fabuloso que lo hicieran, más allá del plan Ceibal, porque tenemos realmente un déficit enorme a ese nivel formativo, y esto tiene un impacto, por supuesto, importantísimo en la construcción educativa y cultural de nuestra sociedad. Pero por otra parte nos encontramos con los chiquilines, ¿no? Con que esto que pensamos de que son usuarios digitales, nativos digitales, sí, lo son, pero no en términos de lo educativo, ¿no? Sí para juegos, sí para redes, pero no para la utilización pedagógica y educativa. Y además tienen un enorme problema en relación, que tiene que ver con un déficit de capital cultural que atraviesa a buena parte de nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, que es la comprensión hasta de consignas básicas, ¿no? O de tener en nuestros hogares, en muchos de nuestros hogares, un lugar en donde pudieran desarrollar y organizar el trabajo escolar, ¿no? Es algo que no está presente en muchas de nuestras casas, en donde la mediación intelectual de la familia tampoco está presente, ¿no? El adulto acompañando los procesos formativos a partir de las herramientas tecnológicas, en hogares en donde a veces el fracaso educativo viene de 3, 4 generaciones, ¿no? O sea, los propios padres a veces no comprenden consignas sencillas, ¿no? Y no pueden ayudar a sus hijos en la organización del trabajo intelectual. Esto llevó a que cuando migramos hacia las plataformas en marzo del 2020, al mes y medio, en mediados de abril, comienzos de mayo, las principales caídas de desconexión que tuvimos pertenecían a los quintiles 1 y 2 del sistema, ¿no? de los sectores sociales, económicos, educativos. O sea que rápidamente aquellos alumnos, aquellos gurises que estaban ya en una situación de vulnerabilidad social y educativa, se cayeron de la conectividad, ¿no? Lo cual generó unas brechas enormes entre aquellos que, por su construcción cultural y por la mediación intelectual de los adultos, le permitió seguir acompañando el proceso pedagógico, ¿no? También una diferencia enorme entre los ámbitos privados y el ámbito público, ¿no? Y esto acrecentó o terminó acentuando una brecha enorme que tenemos instalado en nuestro sistema educativo. Instalado en Uruguay respecto de la región. Uruguay vive, yo creo que esto tenemos que ser conscientes de esta situación, porque es una situación bastante trágica, y a veces los que estamos en una cierta burbuja por nuestro nivel social o nuestro nivel cultural, el ámbito en donde nos movemos, no nos damos cuenta, pero Uruguay tiene un egreso del 40% de la educación media superior. O sea, solo 4 de cada 10 jóvenes uruguayos terminan el liceo. Estamos últimos en la América Latina, últimos, por debajo de Honduras y El Salvador, que está mejor que nosotros, ¿no? Cuando Centroamérica en general ha sido la gran problemática, el agujero negro de la educación en las Américas, Uruguay en este momento está último en la región en cuanto al egreso, ¿no? Por supuesto que es un término cuantitativo, y a lo cualitativo estamos un poco mejor en esa competencia, pero hacia la propia interna es dramático suponer o saber que de 10 jóvenes que nos cruzamos en la calle en el entorno de los 20, 21 años, 6 ni siquiera han terminado el liceo, ¿no? Y yo creo que cuando nosotros pensamos, ¿no?, en el manejo de la virtualidad como un espacio de aprovechamiento de las herramientas tecnológicas, de las herramientas digitales como apoyo al campo educativo, tenemos que ver, sobre todo en el campo de la primaria y en el campo de secundaria, tenemos que trabajar fuertemente sobre aquellos condicionamientos sociales y culturales previos que genera que muchos de nuestros estudiantes no estén disfrutando de las mieles de las nuevas tecnologías, ¿no? Y lo decíamos un poco al comienzo, lo decía yo en mi caso, quienes estamos en el ámbito universitario, de la formación docente, o ya somos profesionales egresados, estamos disfrutando muchísimo de estas ventajas de las nuevas tecnologías. Pero muchos de nuestros jóvenes, esta situación del pasaje a la virtualidad, fue como terminar de incendiar la pradera, ¿no? Y parecen en términos un poco dramáticos, pero fue así, y nos ha quedado un agujero enorme en la continuidad pedagógica de muchos de nuestros chiquilines, y yo creo que ese es otro de los grandes desafíos que tenemos, y que está asociado al segundo punto que yo les marcaba en relación a los desafíos éticos del siglo XXI, ¿no? Que es la generación de sociedades
más igualitarias. Yo creo que uno de los puntos que nosotros tenemos que atender es la desigualdad y el papel que en ese sentido juega la educación y el aporte que las nuevas tecnologías pueden hacer de alguna manera contribuir a que esas brechas, esas distancias sean menores, ¿no? Por supuesto que un primer modo es acceder al aparato, ¿no? Acceder al celular, acceder a la computadora. Yo en este tiempo que les comentaba que estuve dialogando con otros colegas de la región, en muchos países el principal problema era la conectividad. Zonas rurales de México o de Colombia, que aquí tenemos algunos participantes de Colombia, era que directamente en esas zonas no había conectividad. Pero el primer paso, si bien es el acceso, el segundo paso es la utilización educativa, cultural, pedagógica de las herramientas digitales. Así que bueno, yo creo que es un punto que da para continuarlo específicamente y concentrarnos en esa situación, pero bueno, quería plantear en esta primera instancia llegar hasta estas cuestiones, ¿no? El manejo de la base de datos, el filtro de la información, especie de panóptico digital en el que estamos conviviendo, y las secuelas que esto también tiene que ver relacionados con el campo educativo. Así que bueno, llego un poco hasta acá, espero que haya generado algún insumo de reflexión y dejamos abierto la instancia para el intercambio, para el diálogo. Buenísimo, Pablo, muchísimas gracias. Sí, sí, todos tenemos por allí una serie de apuntes e incluso de ideas para continuar esta charla o en otras charlas continuar alguno de estos temas. Bruno, creo que por el chat ya fueron llegando algunas preguntas. ¿Vos querés irlas tirando? Exacto, gracias, Gonzalo. Mariana dijo recién, planteaba el tema de cómo a través de la tecnología se van perdiendo puestos de trabajo. ¿Se puede ver como un tema ético también? Es una de las preguntas que vino llegando. Claro, bueno, pero eso incluso está, me parece que es un tema importantísimo también porque incluso algunos están planteando que justamente, por ejemplo, el desarrollo de la robótica va a llevar a que muchos de los trabajos que tenemos habitualmente sean dejados de lado, digamos. Hoy vamos al súper y ya vemos que algunas cajeras no existen, porque bueno, ahora ya uno pasa su propio producto y la tecnología termina sustituyendo a ese trabajo más manual y rutinario, ¿no? Y eso es uno de los grandes desafíos que tenemos en esta misma sociedad del conocimiento, porque en verdad el conocimiento más específico, el conocimiento más sutil, ¿no? La complejidad del sujeto en términos educativos y culturales le va a permitir de alguna manera sobrevivir en ese ámbito laboral, pero aquellas tareas manuales y repetitivas a la larga o a la corta van a ser sustituidas por el avance de las tecnologías. Y acá recalco entonces qué pasa con ese 60% de uruguayos que ni siquiera termina el liceo, ¿no? Que cada vez es más básico, ¿no? Que cada vez significa lo elemental. Y lo hemos visto incluso en algunas inversiones de empresas extranjeras. Ya muchos profesionales de determinados rubros no se encuentran en Uruguay. O sea, hay que traerlos de afuera, porque estamos teniendo, ¿no? Yo diría, a ver, no somos la India, pero cuando uno ve el origen sociocultural de los estudiantes y si llegan o no llegan al ámbito universitario, aunque en verdad hemos avanzado un poquito en estas décadas en ese sentido, nos damos cuenta que seguimos muy matrizados en relación al lugar de donde nacimos, ¿no? Una de las últimas estudios del INED, que es el Instituto Nacional de Evaluación en Educación, indicaba que si nacés en Casaballe tenés el 0,9%, de 0,9 de cada 10 jóvenes llega a la universidad. En Punta Carreta, 7 de cada 10. Esas diferencias que en Uruguay, en Montevideo es un ómnibus de 30 a 40 minutos, matizan mucho las desigualdades sociales y cómo se siguen reproduciendo, incluso sistema educativo por medio. Yo creo que esto es fundamental por esta misma pregunta, ¿no? Va a haber una sustitución sistemática de muchas tareas elementales por las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con aquellos que van a quedar al margen, ¿no? ¿Qué tipo de empleo o si no hay empleo para darle, ¿no? Entonces ahí tenemos otro problema enorme, ¿no? Un problema enorme. Quizás ese sea otro de los problemas el cuarto punto que no sumé hoy, yo creo que ese sería un punto a sumar.
Gracias, Pablo. Bruno, seguimos con las preguntas que llegan por chat. También podemos habilitar, si alguien quiere levantar la mano o usar la manito de Zoom para poder conversar. Exacto, hay una mano, dos manos levantadas, pero antes quiero leer la respuesta que hace Mariana, quien ha hecho esta pregunta que contestó Pablo recién. Pensando en el avance en temas de inteligencia artificial, a mediano plazo, no solo las tareas manuales van a ser reemplazadas por tecnología, vamos a quedar todos afuera. Y un irónico emoji sonriendo. Está Alejo del Bueno, Castillo ahí con la mano levantada. fue un poco más, Mariana fue un poco más distópica que yo. Sí. Bueno, Pablo, buenísima la charla, muchas gracias y gracias a Pixis por la iniciativa de poner sobre el tapete el tema ético, que es fundamental en la vida cotidiana, ¿no? Quiero mencionar que estuvo muy bien pensado ese simulacro que hicieron de que apareciera algo porno en la primera parte de la charla, porque da pie precisamente para hablar de los problemas digitales, ¿no? Y entonces uno Ahí se tenemos un preguntaría, ejemplo concreto. claro, entonces la reflexión que a mí me nace es, bueno, ¿cuál es la respuesta? Y bueno, que la libertad de uno termina donde empiezan la libertad de los demás. Si bien es difícil de aterrizar a veces en casos concretos y vinculado a lo que vos hablabas del tema del poder que genera contar con la información y tenerla filtrada y decir, ¿cómo controlamos ese poder y hasta dónde hay que priorizar el bien común? Si no hay una respuesta, es como me imagino como un degradé, pero creo que hay que ponerlo sobre el tapete porque es tremendo como somos objeto de manipulación para la creación de necesidades, etcétera, etcétera. Exacto, exacto, sí, eso me parece que... Y la misma construcción del consumo, ¿no? Que lo vemos en los aparatos también, ¿no? La necesidad del cambio del mismo aparato, ¿no? Cada un poco tiempo. La idea del obsoleto y el cambio permanente es otra característica también de nuestra sociedad, ¿no? Ahí tenemos toda una cuestión que tiene que ver, ¿no? Rápidamente todo queda obsoleto. Y también hay una lógica del cambio por el cambio mismo, digo, como algo valioso de por sí, ¿no? Eso también tiene que ver. Y esto, el ejemplo ¿no? de lo que nos sucedió, también tiene que ver con esto de lo público, esa frontera entre lo público y lo privado, ¿no? Si pasamos a un espacio reducido donde compartimos nosotros la contraseña, pero si dejamos abierto, ¿qué pasa, no? Con esa construcción de lo público con el comportamiento del otro, ¿no? Tiene que ver también con los modos de transitar la convivencia, ¿no? Algo que lo poníamos y lo colocábamos como uno de los primeros desafíos que tenemos, porque en verdad abrimos la puerta al mundo, ¿no? A partir de las nuevas tecnologías, pero podemos también vivir este tipo de situaciones, ¿no? Justamente es cómo transitamos la convivencia en ese ágora digital, donde van a haber sujetos con diversas valoraciones y modos de actuar, ¿no? Y yo creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. Por eso la construcción de la discusión ética, de la construcción argumentativa, me parece que es central, ¿no? Que es central dar ese debate. En la línea de la pregunta que se planteaba, si la pérdida de empleo que planteaba Magdalena está vinculada a un tema ético, yo creo que ahí el gran dilema es que las empresas, movidas principalmente por un fin económico, buscan la efectividad desde una mirada muy miope, perdiendo de vista el sistema al que pertenecemos todos, ¿no? Entonces, qué bueno, yo soy más eficiente, ahora gasto menos en cajero, como hablabas del disco y muchas más otras cosas, y no estoy mirando todo el desempleo que estoy generando. Entonces, ¿qué es más eficiente? ¿Tener cajeros y que uno demore más en la caja y que tenga un costo mayor? ¿O que tengamos que pagar un poquito más para que eso suceda? ¿O que tengamos que subsidiar a un montón de gente que lo peor no solo es que no tiene empleo, sino que está totalmente desmotivada con la vida, ¿no?
Sí, el tema es ahí si nos va a pasar por arriba de la realidad, digamos, de los avances tecnológicos. La historia nos muestra que algunos cambios son inevitables, digamos, ¿no? Pero por eso yo creo y apunto al campo de la educación, porque yo creo que debemos sumar la mayor cantidad de gente posible a esa sociedad del conocimiento donde, en definitiva, termina primando lo intangible, ¿no? El conocimiento como tal, que hay, y la creatividad intangible más allá de la práctica del cajero, pero los hechos nos va a mostrar que sí, hay muchas tareas manuales, que, ¿no? De las más básicas, que se van a ir sustituyendo, ¿no? ¿Y qué pasa con esa gente? Porque tampoco es, nosotros generamos hacia un sector modos de la marginalidad social y cultural, ¿y qué hacemos después? De otro lado nos enrejamos, porque también no decís, están de un lado los marginales y nosotros acá, y terminamos generando también murallas, levantando muros, levantando rejas. Entonces digo, es una cuestión que tiene que ver con la generación de fuentes de trabajo, pero tiene que ver, por eso para mí lo central es el campo de la educación, ¿no? El campo educativo es la primera tarea quizás fundamental que tiene por delante el Estado, y que también, si uno piensa en las empresas, y si no son miopes, como vos decís, es justamente el apoyo a esos campos de la educación, ¿no? Yo creo que una empresa tiene esa responsabilidad también en términos sociales y éticos, porque además, entre otras cosas, está generando hasta usuarios, te diría, ¿no? O sea, la construcción de una subjetividad capaz de apreciar aquellas propuestas, esas nuevas propuestas tecnológicas que pongan en circulación, digo, ¿no? Entonces también, incluso en ese sentido económico y meramente lucrativo, es redituable para la empresa, para las empresas apostar a la educación, ¿no? Yo creo que uno de los grandes desafíos en ese sentido que tiene el ámbito empresarial es tener un mayor vínculo con el campo de la educación, de la educación formal, ¿no? Informal o también, pero con la educación formal tener un mayor vínculo, ¿no? Yo creo que hay como una especie de divorcio y de separación entre esos ámbitos, y creo que debería existir claramente un departamento de ética y educación en todas las empresas tecnológicas, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Que en algunos lugares del mundo se hace, ¿no? No sé cómo está la situación en Uruguay en particular, o en Latinoamérica. No he incursionado en eso, pero sí me parece que es un camino a recorrer absolutamente necesario en términos éticos, y te diría que hasta en términos económicos, ¿no? Daría para seguir argumentando, pero quiero dejar lugar a otros Muy bien. compañeros. Ya, Juan Pablo está levantando la mano ahí. No, no es la última visita, Alejo, además de Pablo. No, por supuesto. Ya lo tenemos comprometido para, sobre todo para aquellos que están con mucha preocupación con el tema de educación, que yo les decía es una de las áreas de especialidad de Pablo. Seguramente la próxima charla que tengamos con Pablo tenga que ver con eso, ¿no? Sobre la reflexión ética sobre el tema de educar y del uso de la tecnología para educar. Pero sí, está Juan Pablo allí. Perdón, Bruno, que me metí allí a distribuir. No, bueno, buenas tardes para todos. Bueno, muchas gracias a Pixis, a Gonzalo y fundamentalmente a Pablo por este regalo. Hacía tiempo que no participaba de una charla de ética en tecnología, a no ser en la interna de nuestro instituto, pero bueno, un montón de temas recontra interesantes, ¿sí? Y todos, digamos, en los que me siento muy alineado, también igual que Alejo, plantearía unas polémicas bárbaras, estaría toda la noche filosofando sobre esto y discutiríamos, pero bueno, creo que discutiríamos en función de una alineación final y una evolución que trae la propia dialéctica. Pero bueno, no sabía eso que decía Gonzalo, pero sí, digo, yo soy convencido que ética y educación van de la mano en lo que se viene, ¿sí? Creo que es absolutamente necesario no solo dar esa discusión, sino como alinearse, digamos, en la construcción, digamos, de una ética moderna, ¿sí? Vinculada directamente con la educación, ¿sí? A veces, y también creo como desde un ángulo, ¿sí?
que las empresas en ese sentido tienen que acercarse más a la educación formal, al Estado en ese sentido, pero también entiendo que es complejo, que es difícil, que no es sencillo, y entiendo que uno de los caminos es uno de los que ha tomado, bueno, esta empresa que Fibras, que nos invitó a nosotros. Yo soy parte de otra institución, y bueno, hemos creado, perdón, Pixis, que nos invitó a nosotros, que formamos esta asociación nueva que es Fibras, capaz que te han hablado de ella, que implica también la posibilidad de que las empresas privadas y las personas físicas, por su cuenta, ¿sí?, también, digamos, trabajen en función de una ética moderna y la construcción de algo poderoso, porque a veces en la ligación con el Estado, estos proyectos se ven como truncados, ¿sí?, y a veces no permiten avanzar. Entonces, como que está bueno lo que planteás del acercamiento, pero a la vez es necesario como que cada uno también tome su camino para poder construir. O sea, lo nuevo siempre, para mí, ¿no?, siempre aparece desde los márgenes, ¿no? O sea, desde las personas que de alguna manera se sienten por algún motivo relegados en su quehacer y necesitan como intervenir y buscar lo nuevo. Y tal vez, yo creo que hay muchas empresas, y las que integramos Fibras, seguro, queremos como tener una incidencia, pero también un camino propio, no por el ego de un camino propio, sino porque también es una forma de incidir positivamente, digamos, en lo que es la construcción de una ética moderna. Nada, yo estoy muy agradecido, y digamos, y realmente, nada, también me entusiasma que haya gente como vos, tan dedicada, y que tenga tanta ganas de compartir tanto conocimiento. Pero me encantaría, digamos, tomar unos medio y medio en algún boliche abajo. Filosofar hasta que las... Ahí va, tertulias, sí, espectacular, con todos, gracias. Bueno, ahí justo me entró una llamada y se me silenció. No, pero sí, yo creo lo que vos decís de los caminos propios, ¿sí? No solo es el camino, por supuesto, del vínculo con el Estado, que como vos decís, a veces tiene sus tiempos y su burocracia, y gestionar a veces ahí proyectos, lo sé por experiencia propia, porque también estoy trabajando en relación con la ANEP. Pero digo, fuera de esto, yo creo que está bien las iniciativas en ese sentido privadas que tengan un vínculo con lo educativo, desde el camino que puedan elaborar, o también desde la propuesta tecnológica, ¿no?, que pueda estar vinculado a la educación. Pero creo que es, como te decía, el gran desafío que tenemos en esta cuestión de la igualdad de oportunidades. Pasa en buena medida por la educación y la cultura, y pasa en buena medida por el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas, ¿no? Yo creo que es una mediación fabulosa, en las cuales no todos las están disfrutando, y creo que ahí es el aporte comunitario importante que podemos tener, ¿no? Así que bueno, no conozco del todo el proyecto específico de Fibra, pero por lo que me contás, ya de por sí me entusiasma, y ojalá que sigan este camino, porque a nosotros nos pasa también con esto que hablamos de los distanciamientos entre los espacios empresariales y a veces el espacio de la educación, es el distanciamiento, y a veces hasta la soledad que los docentes o los educadores sentimos desde los espacios áulicos, ¿no? Porque por supuesto que el educador o las instituciones no todo lo pueden, ¿no? Y necesitan justamente los apoyos, las apoyaturas de la sociedad civil, de las empresas, de los organismos gubernamentales. Y entonces es fundamental para mí trabajar en ese sentido en red, y también abrir la puerta de la educación. Yo creo que el espacio educativo tiene también un problema propio, que es muy endogámico, que a veces cierra las puertas, no es como una colectividad muy cerrada, y yo creo que debemos abrir las puertas hacia el ámbito empresarial, hacia el ámbito universitario, dialogar con todos los actores realmente, porque en verdad necesitamos tender esa red, ¿no? Tender esa red, y más en un país como el nuestro, digo, ¿no?, que sigue siendo un país en donde nos encontramos todos. En definitiva es un país pequeño, en buena medida homogéneo, y sin embargo tenemos estas situaciones que les contaba hoy en términos cuantitativos, y yo creo que tenemos una cuestión que está vinculada a la marginalidad cultural, que es un problema enorme que tenemos, ¿no? Y que tenemos que atender. Estamos muy sobre la ola de esta situación, pero es un desafío enorme, porque bueno, no sé,
es la cancha en donde estamos jugando en el futuro, ¿no? Y bueno, ahí es el grande partido que tenemos por delante, ¿no? Diego, pero antes de darle la palabra a él, invito a las personas que están dando un debate precioso en el chat que se animen a levantar la mano porque perdíamos mucho tiempo leyendo lo que dice cada uno, así que levanten la mano y anímense a contarlo. Ahora sí, Diego. Gracias, Bruno. Nada, me voy a repetir en el agradecimiento a Pablo. La verdad que súper, súper importante todo lo que nos refrescaste y nos pusiste sobre la mesa. Esta charla se hace en el marco de Fibra, justamente también, o sea, dentro de lo que es el proyecto de Pixie for Humans, se construye este colectivo de fibras, y el colectivo de fibras se crea sobre, capaz que una utopía, como siempre suelen construirse estas cosas, que es el hecho de que se pueda desarrollar tecnología ética, ¿no? Y cuando hablamos de tecnología ética es esto de no creer que haya que irse de la tecnología o que haya que aislarse tecnológicamente, sino que podamos utilizar los beneficios de la tecnología sin ser, por ejemplo, víctimas del panóptico digital, o víctimas de la vigilancia, o víctimas del filtrado, o víctimas en fin, de sesgos y de cosas, ¿no? Creemos que desde Fibras y desde el trabajo de Pixis y de Pixie for Human, creemos que se puede hacer tecnología de otra manera, y que hay un camino como para una nueva economía, ¿no? Esta economía por ahí le llaman la economía del triple impacto, la economía del impacto, y estamos como abrazando este camino y dando esta discusión y creyendo que se puede reconstruir esto de una manera, capaz que somos, como te digo, utópicos o muy optimistas, pero creemos en que se puede, y esa es un poco la invitación que estamos haciendo. Y el colectivo que se está construyendo alrededor de Fibras, que es un grupo de empresarios y de científicos y de personas y de distinto tipo, educadores, etcétera, que creemos en esta idea, ¿no? En que se pueda hacer tecnología con ética, y tal vez construir de vuelta la tecnología desde un lugar que sea sana, que no segregue, que no disgregue, que una en lugar de dispersar, etc. Así que estamos convencidos de que eso se puede, y en esa línea estamos empezando a trabajar intensamente en todo el desarrollo tanto de fibras como por su parte, Pixis con Pixie for Human, digamos, ¿no? Así que nada, quería hacer énfasis en eso. Creemos que es posible, y por eso estas charlas son fundamentales. Cada vez más darnos cuenta de todo lo que está pasando y cada vez empezar a construir desde otro lugar. Y este otro problema que se hablaba de la pérdida de empleo y demás, yo creo que si empezamos a construir una sociedad más ética y a construir tecnología que funcione de forma ética, le vamos a encontrar la solución a qué hacer los humanos, que valga la pena hacerlo, qué dejar en manos de la tecnología, digamos. Yo creo que eso es algo que podemos resolver los humanos, pero desde el momento que pensemos diferente, si lo pensamos desde la política del rendimiento económico exclusivamente, o del poderoso, o de quien tiene más poder, eso no va a funcionar. Entonces, nada, vamos a aportar nuestro granito de arena para que ese cambio sea posible. Yo realmente celebro la instancia, la iniciativa y el enfoque, ¿no?, que vos estás planteando, Diego, porque me parece que es fundamental, y también por eso me siento totalmente agradecido de este encuentro, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no?, de alguien que proviene de por ahí del campo más áulico en la educación, y que, bueno, que ustedes tengan el interés también de dialogar y de tender, ¿no?, estos puentes, me parece que es absolutamente importante, ¿no? Así que, bueno, agradecido nuevamente por la oportunidad del intercambio. Carlos. A hablarlo por acá. No se te escucha, Carlito. O está abajo o muteado. No lo escuché. Está muy bajo el micrófono porque se te escucha muy lejos. leve. A ver, ahora sí. Mejoró. Bueno, un poco bajo, pero ahí. Bueno, nada, me perdí buena parte porque la logística familiar es un poco complicada a estas horas, pero quería agradecer que esto esté sucediendo. Cuando
allá cuando en aquel Open planteé aquella charla de ética, mi principal preocupación venía por el lado de, como constructores de tecnología, ¿no? Yo veía que según lo que construyamos, no somos muy distintos de un fabricante de armas o de un fabricante de marcapasos, ¿no? Por ejemplo. Y por ese lado venía también en aquella época. Y bueno, fue por ahí que estuve poniendo en el chat, ¿no? Y celebro que estemos acá y que estemos discutiendo para qué hacemos tecnología. Y después, en cuanto a lo que decía Diego de los puestos de trabajo, creo que, como dice un amigo en común, esto es un dato de letra, ¿no? El tema es cómo esa gente no queda fuera y la discusión va más allá de la tecnología, va más por qué sociedad queremos, porque tampoco creo que hoy un cajero de supermercado que se quede sin trabajo esté muy realizado como cajero de supermercado, ¿no? O sea, me parece que la discusión es mucho más profunda. Claro, ¿No? O sea, qué sí, sí. sociedad vamos a construir con el apoyo de la tecnología, ¿no? Por ese lado es que lo veo. Entonces, para mí no me preocupa tanto la pérdida de puestos de trabajo, que sí me preocupan en lo coyuntural, pero lo que me preocupa más es cómo nos transformamos, ¿no? Para adaptarnos y que todo el mundo se pueda sentir realizado, o mucha gente se pueda sentir realizada, en un mundo donde muchos puestos de trabajo muy básicos van a estar automatizados. Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Carlos. Sí, sí, un poco yo lo decía ahí, que tiene que ver justamente cómo sumamos a los sujetos a esa sociedad del conocimiento y tiene que ver en buena medida con esto que vos señalás, ¿no? Con una inclusión que tenga que ver también con la calidad del trabajo, pero también con el afán de realización de ese sujeto en términos de una mayor plenitud posible, ¿no? Por supuesto que eso es también, ahí es una discusión más profunda y es una discusión que nos compete a todos en términos de políticas privadas y políticas públicas, de ver cómo poder acompañar de alguna manera los procesos en términos más también individuales. Lo cierto es que probablemente el grueso, hay un grueso que queda fuera por una cuestión de fuentes laborales, ¿no? Que hay que, bueno, ver también cómo proyectamos esa inclusión en el mercado laboral. Y bueno, y eso también se piensa desde los trayectos educativos, ¿no? Se piensa en lo previo también, ¿no? Esa formación previa, ver cómo podemos también aterrizar personalizar en algo también las trayectorias educativas y pedagógicas, ¿no? Es un desafío importante porque es un desafío también que tiene que ver con trabajar en los territorios con las familias, ¿no? Que es algo que nosotros hemos visto que no alcanza con simplemente las 3-4 horas que un chiquilín, un adolescente está en el liceo, sino cómo trabajamos directamente en los territorios familiares y apoyando sobre todo aquellas familias que están en situación de vulnerabilidad, no solo económica, ¿no? Sino social, cultural, y como lo decía también al pasar hoy, que incluso en hogares en donde el fracaso educativo está arraigado en 3-4 generaciones ya, ¿no? Y la misma cuestión de la pregunta por el sentido sobre una vida plena y todo, está básicamente ausente. Sobreviven de algún modo y no está presente, ¿no? Ese lugar. Y yo creo que ahí es donde hay que trabajar fuertemente. A mí me pasó con un estudiante que repetía permanentemente y yo estuve trabajando con grupos justamente de extra edad para reinserción en el campo educativo y casi con 17 años estaba recién terminando, con 17 años en monedas, el ciclo básico y en el liceo de al lado podía continuar el bachillerato y lo primero que me dijo es, eso no es para mí, el bachillerato es para los bochos, para los no sé cuántos. Entonces hay hasta un tema a veces de la concepción de la autoestima y de la concepción de sí mismo como sujeto de posibilidades de desarrollar otra vida posible y diferente a la de su contexto y su entorno, ¿no? Y sobre eso hay que trabajar, yo creo que también fuertemente, ¿no? Porque a veces quienes estamos después aterrizamos en ese barro de la realidad, vivimos ese tipo de situaciones que son mucho más habituales de lo que pensamos, ¿no? Y eso nos marca mucho como sociedad, ¿no? O al grueso de nuestra sociedad nos marca mucho, ¿no? Magdalena. Sí, buenas tardes para todos. Yo realmente no conozco a casi ninguno, me enteré de la charla por Twitter, que enseguida resonó en mí, es por ese motivo que estoy acá. Soy
profe universitaria, docente universitaria, y coincido absolutamente con todo lo que mencionás, Pablo, en cuanto a las desigualdades, polarización, control de los sistemas informáticos en general, y creo recontra necesario estar teniendo este tipo de intercambios y fomentar más incisivamente en el tema de la educación también. Creo que esto vino para quedarse, tema de desigualdades, control y demás, y es necesario empezar a tratar de enderezar un poco la balanza, ¿no? Generar un contrapeso, digamos. Así que nada, ponerme un poco a disposición para unir, intercambiar, hablar, fomentar e integrar, no sé, lo que sea. Soy amante de la libertad y del intercambio, y creo que es un momento que necesitamos juntar y armar fuerzas para tener justamente estas instancias y lograr ciertamente cosas. Yo desde mi humilde lugar simplemente a veces, no sé, para tratar de ser lo más integrativa posible con mis alumnos, creo clases de apoyo fuera de horario, porque la realidad es que no todos tienen acceso a internet, no todos tienen acceso a computadoras, y doy en una universidad privada, o sea, no es tampoco... Y es la realidad de lo que pasa. Y me han dicho, no tenemos computadoras, somos 3 hermanos, hay una por casa, y eso es la realidad del Uruguay, el año pasado por lo menos. Quizás este año estemos un poco mejor. Entonces, bueno, en ese contexto es necesario tener todos estos tipos de debate. Simplemente ponerme a las órdenes y si hay algún grupo de trabajo o lo que sea, cuente conmigo. Bueno, muchas gracias, Magdalena. Y me parece importantísimo lo que colocás ahí en escena, porque, entre otras cosas, como vos sabrás también en el espacio educativo, se está comenzando a hablar de la posibilidad de una educación híbrida, ¿no? O sea, el combinar lo presencial con lo virtual. Y yo creo que Empiezo el esto, jueves. claro, Con bueno, eso. quizás en los ámbitos universitarios decía hoy, ¿no? Uno puede llegar a, a decir, bueno, va a ser mejor aprovechado a pesar de esas dificultades que vos también marcabas que existen, ¿no? Pero yo digo que incluso lo previo a esas dificultades han sido aún mayor, ¿no? Aún mayor. Realmente incluso con problemas de conectividad o, como vos decís, un aparato por cada varios integrantes de una familia, incluso con chiquilines que a veces no prenden la cámara por el lugar en donde viven, ¿no? Para no mostrar su lugar, digo, porque también hay a veces la exhibición de la pobreza, digamos, no tienes también como complejidades, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde podemos poner, o debemos poner buena parte del foco en esto del disfrute de las mieles de las nuevas tecnologías, ¿no? Que me parece que, como vos decís, hace rato que vinieron para quedarse, y yo coincido con lo que decía Diego, ¿no? En el sentido, hay que fomentar la utilización de las nuevas tecnologías. En tanto, fomenten también la construcción de una igualdad de oportunidades, ¿no? O sea, todos aquellos que puedan mejorar a partir del uso de las nuevas tecnologías, bárbaro. El tema es aquellos que de repente por ahí no lo utilizan de igual modo y las brechas terminan aún acentuándose. Entonces, yo creo que hay que colocar el foco quizás en aquellos que están yendo a pasos más lentos, ¿no? O que están directamente quedando al margen, ¿no? O sea, yo focalizo ahí no para decir hay que descuidar a aquellos que por suerte tienen otra situación y tienen otro privilegio en el manejo de las nuevas tecnologías. Sigamos fomentando ahí, por supuesto, siempre hay que apuntar a mejorar, ¿no? A mejorar todos. Pero me parece que en algunos lugares de nuestra sociedad estamos teniendo un problema importante, y a mí, por ejemplo, toda esta situación de la pandemia y la posibilidad de manejar una mayor utilización de las tecnologías en el campo educativo, le pongo esta circunstancia que es, bueno, para eso debemos también, ¿no? Estos ejes previos que condicionan la utilización de las tecnologías, tenemos que apuntar a solucionar esa cuestión también de base, ¿no? Me parece que es el gran desafío que tenemos todos, ¿no? Sí, bueno, también quedo a las órdenes y de si se tejen las redes que se tejen y seguir intercambiando. Por supuesto queda después ahí, Gonzalo, mi correo, celular, lo que sea, y totalmente a disposición para seguir conversando, ¿no? Parece que es importante trabajar en red. Bruno, María, perdón, un segundo me meto antes de Marita, dale. para darle la bienvenida a Magdalena, gracias por sumarte, y decirte que con mucho gusto podemos seguir charlando, te puedes acercar por el lado de Fibras, en fin, donde sea, pero
todos los que vengan a sumar a construir en esto son más que bienvenidos, y mucho más también cuando hay muchos en Fibras que están del lado de la educación, de las universidades, docentes, así que bienvenido, y lo mismo a Pablo, ya le paso la invitación a Pablo también. Muchas gracias. Muchas gracias. Y en conjunto con esto que decía Diego, repito lo que dije más al principio, capaz que algunos no estaban, que a los que son más de fuera de Pixis, les pedimos que dejen el mail o una forma de contacto en el chat, así podemos contactarlos después a lo largo de la semana, cuando sepamos bien los temas de las próximas charlas del ciclo, así se mantiene como un continuo en la comunicación. Ahora sí, María, y ya vamos cerrando, capaz. Muy bien. Hola, buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias, Pablo. La verdad que yo entré un poquito tarde a tu presentación, pero creo que pude escuchar bastante y me resultó muy enriquecedora. Me quedé pensando en dos cosas. Una es el comentario que hiciste acerca del uso excesivo de la Ritalina en nuestro medio, y yo esa preocupación la tengo hace un tiempo ya, porque de hecho hace unos años me crucé con una tesis del lado de las ciencias sociales que planteaba el altísimo porcentaje de niños diagnosticados con síndromes atencionales y de tratados con síndromes atencionales. Y ahí, yo lamentablemente ahora no me acuerdo el nombre de la autora de la tesis esa, pero me pareció muy interesante el análisis que había hecho en cuanto a, aún considerando esa situación, el impacto que tiene en el desarrollo de los niños es muy diferente de acuerdo al nivel socioeducativo. Entonces planteaba que mientras que en escuelas de repente de bajos recursos, de contexto crítico, era esa la única, digamos, estrategia, y en cambio, en otros contextos, era eso sumado a un montón de oportunidades que incluyen las tecnologías, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como que se sumaban distintos factores en una manera negativa para una parte de la población, y bueno, y en otras partes como que se compensaba. En ese sentido, lo que tú planteas de pensar en las tecnologías como un instrumento para lograr una mayor equidad en el acceso al conocimiento y la información a toda la sociedad, y no solamente a una parte, digamos, que tenga mayor facilidad, digamos, en el acceso a las tecnologías, o porque tiene una cultura familiar, digamos, más sólida en el tiempo. Entonces, podría ser un instrumento, si se piensa, como para generar mayor equidad, ¿no? Exacto. O sea, que las tecnologías estén pensadas en eso, ¿no? O incluidas en las aproximaciones educativas, de modo de tratar de compensar esas inequidades. Eso es una cosa que me pareció importante. Y lo otro que no sé si mencionaste, porque yo ya te digo, no escuché toda tu presentación, es tener un poco en cuenta el género en todo esto. Hoy justamente tuvimos unas charlas y empezamos un ciclo de charlas sobre género, equidad o inequidad de género en el sistema académico y de ciencia y tecnología. Y justamente Magdalena Furtado, que es digamos, que está dirigiendo la ONU, Montevideo, ONU Mujeres, comentaba que uno de los factores que está incidiendo bastante en las inequidades es la mayor carga de las mujeres en las tareas, digamos, de cuidados, ¿no? Y lo que me impresionó es que en el informe que mostraba, ese mayor sobrecarga en las tareas estaba dado en el quintil más bajo y en las edades más jóvenes. Entonces, creo que eso tendríamos que tenerlo también en cuenta, de modo de que las acciones tengan en consideración eso, que justamente a las personas que tienen quintil más bajo son las mujeres las que tienen más sobrecarga en las tareas no remuneradas, ¿sí? Y que justamente es en la edad en la cual se están formando. Entonces, eso también creo que tendría que ser como otro
factor a tener en cuenta cuando uno piensa y diseña las cosas que pueda desarrollar, ¿no? Exacto. Sí, sí, una política de protección de esas trayectorias educativas que pasa mucho de lo que vos decís. Nosotros lo veíamos con muchas de nuestras alumnas, cuidan a sus hermanos, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Son las encargadas de cuidar a los hermanos menores, y rápidamente quedan también a veces afuera del sistema, ¿no? No solo por las tareas del hogar, sino que a veces si los padres se ausentan por trabajo, por lo que sea, trabajos ocasionales, o no están en la casa, muchas veces son las encargadas de cuidar a los hermanos más chicos, ¿no? Hemos tenido muchas situaciones de ese tipo. Y lo otro sobre el uso de la Ritalina, el informe, sí, es una profesora de ciencias sociales que hizo una tesis, no me acuerdo tampoco ahora su nombre, me sale María José algo, pero bueno, ella hace unos años, sí, que incluso ella hablaba de la sociedad empastillada, ¿no? Como una cuestión, porque Uruguay está arriba de la media regional en la medicalización. Era impresionante, los valores eran impresionantes. Claro, cómo el asunto no es incluso estrictamente fisiológico, porque uno no desconoce que algunos chiquilines necesiten incluso la utilización de la Ritalina, pero incluso a veces el propio sistema educativo, cuando un chico se mueve demasiado en las clases, ¿no? Y tiene una hiperactividad, a veces el sistema reacciona medicando, ¿no? Automáticamente, recomendando una medicación, y en los lugares de recursos más bajos, directamente se le enchufa la Ritalina sin otros mayores análisis, porque incluso a veces estos análisis pueden tener que ver con la propia construcción cultural del sujeto que está quedando afuera de esa vorágine del conocimiento y estalla en las clases, ¿no? Y eso, bueno, no está tampoco medido. Entonces nosotros tenemos, creo que, números inflados dramáticamente en relación a la utilización de la Ritalina, que es un modo de adormecer a nuestros niños y adolescentes durante el trayecto educativo para que estén tranquilos y eventualmente puedan atender las clases, ¿no? Sí, y sin siquiera estar... Ese es un problema grave, ¿no? Que también tenemos, y que muchos autores, y yo coincido, a veces está asociado incluso al propio estímulo en el cual conviven nuestros chiquilines, ¿no? Hay un bombardeo, por supuesto, y nuevos modos cognitivos de aprender, que a veces chocan también incluso con las formas pedagógicas de nosotros, los profesores, ¿no? Que todavía seguimos con el pizarrón, determinadas lecturas de largo plazo, con chiquilines que viven en la inmediatez, con la lectura cortoplacista, ¿no? Y en esto, yo lo dije al pasar, tiene que ver también incluso con el uso, con los modos que tenemos de utilizar las tecnologías, porque también las tecnologías nos empujan a un recorte del lenguaje, ¿no? Nosotros tenemos un código lingüístico muy restringido en nuestros adolescentes, muy restringido, ¿no? Y la relación lenguaje-pensamiento es clave, ¿no? O sea, utilizás menos términos, también el pensamiento se vuelve menos sutil, ¿no? Y eso lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo, es un problema que incluso coincido yo que se puede hasta asociar también a los modos en que utilizamos los celulares y las computadoras, ¿no? También por eso creo que hay que trabajar fuertemente en ese vínculo con las tecnologías, o la intoxicación de la información, que me parece que es otro asunto también importante, ¿no? Como nunca en la historia de la humanidad tenemos acceso a la información, pero también es el modo en que mediamos significativamente con esa información, ¿no? Yo puedo googlear Aristóteles, me sale 17 millones de referencias en Google, ¿no? Pero el tema es cómo nosotros discriminamos en esa información para separar lo significativo de lo que no lo es tanto, ¿no? Y cada vez nos encontramos, incluso a nivel universitario, con estudiantes que hacen trabajos que son un Frankenstein, ¿no? Colocan y recortan y pegan sin sentido de un lado y de otro. Y bueno, eso también tiene que ver un vínculo con el conocimiento mediado por las tecnologías, ¿no? Creo que tenemos que educarnos en ese sentido, y coincido contigo en que las tecnologías son una herramienta fabulosa para el crecimiento y el conocimiento, pero tenemos que trabajar fuertemente en una utilización significativa, ¿no? En una mediación con sentido, significativa y apuntando a un crecimiento cultural del usuario, ¿no? Bueno, muchas gracias. Pablo, por este cierre. Llevamos ya 2 horas conversando por aquí, y podríamos estar otro tanto más, pero otras cosas, la idea no era agotar el tema aquí. La idea, ya les decimos, es que Pablo regrese al ciclo. Ya es bastante
obvia la temática con la cual Pablo va a regresar, que seguramente tenga que ver con educación, brecha digital y demás. Gracias a todos por haber acompañado y participado este arranque. Era un ciclo que, como hoy contaba Diego en el principio, lo veníamos pergeñando hacía tiempo, y bueno, hoy con la ayuda de Pablo se vuelve realidad, y sobre todo con la presencia de todos ustedes y la participación. Así que bueno, que estamos todos en contacto, y en pocos días les decimos de aquí a 2 semanas cómo seguimos con este ciclo. Pablo, de vuelta, 1.000.000 de gracias por haber participado y haber guiado esto. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. La verdad que se genera un diálogo muy rico, y bueno, espero que queden otras puntas para seguir discutiendo. Ya nos iremos cruzando, y bueno, adelante con el ciclo. Los felicito realmente por la iniciativa, así que bueno, estaré en algún otro escuchando. Sin dudas, sin dudas. Abrazo grande para todos. Que pasen bien. Muchas Gracias, Pablo. Gracias, Gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Chau, chau. Muchas gracias. Gracias, chau, chau. Chau, chau. Luego, gracias. Gracias. Chau, chau.